Buenas, mis amados hermanos, les saluda el pastor José Pereda y me alegro mucho que ustedes han decidido seguir nuestro estudio escatológico que hemos titulado Una verdad inconveniente, una verdad inconveniente. Sí, mis amados hermanos, mucho de lo que nosotros hemos oído acerca de la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él en las nubes, muchos ha sido tomado de películas, de libros, de sermones que hemos escuchado, pero cuando estudiamos las escrituras, nos damos cuenta muchas veces que mucho de lo que hemos oído realmente no concuerda con lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, yo sé que usted ha oído que después del arrebatamiento de la iglesia, Dios va a enviar a los 144,000 israelitas por todo el mundo. Ellos van a ser como evangelistas y van a predicar el evangelio. Y mucha gente que se quedaron atrás y se dieron cuenta de que ellos debieron de haber creído en Cristo antes del arrebatamiento, bueno, mucha de esa gente se van a salvar. Pero ¿qué dice la Escritura? Bueno, mis amados hermanos, yo sé que esa suena como una buena idea, lo que hemos oído acerca de muchos que van a tener otra oportunidad después del arrebatamiento para ser salvos, pero yo lo siento, esa es otra verdad inconveniente, pero por ser inconveniente no deja de ser verdad. Realmente la Biblia enseña que después del arrebatamiento ningún gentil va a poder ser salvo. Solamente un grupo, un remanente de la nación de Israel que huyó al desierto cuando empezó la tribulación. Huyó al desierto, ¿se acuerdan? En Mateo 24, el Señor le dijo a sus discípulos: cuando ustedes vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, pues salgan corriendo, vayan a los montes y escóndanse. Bueno, Dios va a proveer para un remanente de la nación de Israel. Y yo digo un remanente, no me pregunte cuántos de ellos son, yo no sé cuántos son, pero yo sé que Dios siempre ha tenido un remanente que ha tratado de ser fiel. Ahora, por ser fieles, eso no quiere decir que ellos van a alcanzar la salvación, no, porque la salvación no es por obras, nunca fue por obras, ni en el antiguo ni en el nuevo pacto. La salvación es por gracia, es por una decisión de Dios, es por elección, predestinación y por un llamado que Dios nos hace que no podemos resistir. Pero anyway, mis amados hermanos, Dios va a ayudar a estos israelitas que no quisieron adorar la imagen de la bestia ni tomar su número, y les va a proveer un método de escapar al desierto, no sé qué desierto. Algunos piensan que va a ser en el desierto de Arabia, pero bueno, tenemos que detenernos y esperar cuando suceda para saber qué desierto ellos van a huir, para huir a ese desierto. Pero anyway, mis amados hermanos, este estudio es la segunda parte de un tema muy interesante que hemos titulado Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando yo leía esa expresión que se encuentra dos veces, hoy la vamos a ver las dos veces, yo me preguntaba, ¿pero qué es eso del tiempo de los gentiles? Cuando se cumpla, ¿qué va a pasar cuando se cumpla el tiempo de los gentiles? Bueno, déjeme leerle el otro versículo donde se encuentra lo mismo, pero dicho de una forma un poquitico diferente. Y se encuentra en Romanos capítulo 11, versículo 25 al 17.
Dios siempre tuvo la intención de abrirle la puerta de salvación a los gentiles, mis amados hermanos. Pero bueno, en este versículo, vuelvo y repito la cita, Romanos 11, 25 hasta el 27, ahora esa expresión que estamos examinando tiene un aspecto escatológico, un aspecto en los últimos tiempos. Fíjate lo que dice. Romanos 11, 25 dice, porque no quiero, hermanos, escuchen esto, no quiero, hermanos, que ignoréis, no quiero que ustedes ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes. Pablo se está dirigiendo aquí a los creyentes gentiles. Y Pablo les dijo, yo no quiero que ustedes se conviertan arrogantes, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Sí, esa nación ha sido endurecida, pero en parte porque muchos judíos han aceptado a Cristo a través de 2000 años de la historia de la iglesia. Muchos, yo digo muchos, pero comparando con los gentiles son pocos realmente. Entonces Pablo dice, no se endurezcan porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta, aquí está la frase, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, mis amados hermanos, no podemos negar que este versículo, esta expresión, cobra no solamente un aspecto escatológico, pero nos dice algo acerca de nuestro Dios que la mayoría de los cristianos no quieren aceptar, no quieren aceptar. Bueno, y lo que no quieren aceptar es que Dios ha tenido un cierto número de gentiles que Él escogió para esta salvación. Y Pablo dice en este versículo que hasta que llegue, hasta que haya entrado esa plenitud de gentiles que Dios tuvo la intención de salvar, no se va a quedar ninguno atrás. Pero cuando entre el último gentil que Dios quiso salvar, entonces ¿qué va a pasar después de eso? Bueno, mis amados hermanos, lo que va a pasar es que la puerta de salvación de los gentiles se va a cerrar. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer después de esto? Bueno, Pablo lo dice aquí en este mismo pasaje. Romanos 11, 25 al 27, Pablo luego dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel. Bueno, nosotros ya por años hemos comprendido que no siempre cuando la Biblia menciona todos, se está refiriendo a cada individuo, pero todos esos israelitas que Dios les proveyó escapar al desierto durante estos tiempos de tribulación, dice que luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto que haré con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, Dios va a salvar este remanente de Israel que huyó al desierto porque no quiso adorar la imagen de la bestia y recibir su marca, o sea, entrar en ese sistema económico electrónico de la marca de la bestia. Ahora fíjese, lo interesante es que yo tengo amigos amados, amigos, tú sabes que me dicen, no, Pereda, tú estás loco, ya Dios terminó con Israel, ya Él no tiene uso para Israel. Después del año 70, cuando Dios les destruyó el templo a los judíos, ya, ahí terminó todo el interés que Dios tiene para con los israelitas. Bueno, mis amados hermanos, a mis amigos
que me dicen eso, en mi cara me lo dicen. No, ya, Dios terminó con Israel. Yo le digo, amigo, no deje que Pablo te agarre diciendo una barbaridad así. Porque ¿saben qué, mis amados hermanos? Dios no ha terminado con Israel todavía. No, sí destruyó el templo, los castigó por su rechazo del Mesías. Ok, todo eso es verdad. Pero eso no quiere decir que ya, fracatán, Dios terminó con Israel. No, mis amados hermanos. Dios tiene la intención y ¿sabe qué? ¿Quién puede estorbar la voluntad de Dios, lo que Dios ha planeado desde la eternidad? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces la puerta de salvación de los gentiles se va a cerrar. Pero de nuevo Dios va a restaurar un remanente de Israel, un remanente. Y yo creo que ese remanente de israelitas son los que van a ver a Cristo el día que Él descienda en las nubes y toque tierra, su pie allí en el monte de los olivos, y el Señor comience a pelear contra todos los enemigos de Israel que se habían juntado para eliminar ese pueblo de la faz de la tierra. Entonces, ese grupo de israelitas que no adoraron la imagen de la bestia y que no tomaron su marca. Porque, oye, la mayoría de los israelitas van a aceptar al anticristo como su Mesías y como su rey. La mayoría. Es más, ellos son los primeros que van a decir, ponme la marca aquí mismo, mira aquí, no, pónmelo en la frente, mejor. Los israelitas van a aceptar al anticristo como su Mesías. Y si hacen eso, se van a condenar eternamente y para siempre. Así es. Pero los que no quisieron, porque aprendieron de su historia, que Dios no aprueba que un israelita incline su rostro sobre una imagen para adorarla, ellos saben que eso es idolatría, es una abominación y que Dios los ha castigado a él. Mira que los ha castigado. Los ha castigado a través de toda la historia de Israel. Cada vez que ellos se desviaban adorando ídolos, imágenes y dioses ajenos, tarde o temprano Dios venía en contra de su pueblo escogido. Bueno, mis amados hermanos, perfectamente de acuerdo a la soberanía de Dios, Dios le había abierto la puerta de salvación a los gentiles, pero ¿sabe qué? Un día pronto, esa puerta de salvación, Dios la va a cerrar. Y esto lo podemos ver también en Lucas capítulo 21 y versículo 24. Y caerán. Ahora, note este versículo porque vamos a regresar y leer un poco más de este pasaje en adelante. Pero fíjate, Lucas 21-24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles, perdón, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Ve? Esa expresión es muy similar a la que vimos anteriormente en Romanos capítulo 11. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora aquí en Lucas 21-24 dice hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aunque el evangelio se le dio primeramente a los judíos y algunos de ellos lo aceptaron, Dios supo que muchos más gentiles iban a recibir el mensaje del evangelio e iban a ser salvos. Hasta el día de hoy, algunos judíos creen en el evangelio de Cristo. Y bueno, dan testimonio de la fe que ellos han puesto en Cristo. En el internet. Y bueno, pero el número de israelitas o de judíos
que creen en Cristo hasta el día de hoy, comparado con el gran número de gentiles que lo aceptan, es mucho más pequeño. De modo que esta época de la iglesia bien se pudiera reconocer como el tiempo de los gentiles. Sí, Dios abrió la puerta de salvación en Cristo a los gentiles. Y entonces, ¿cuándo es que se va a cumplir el tiempo de los gentiles? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder eso? Bueno, mis amados hermanos, fíjense, sencillito. El tiempo de los gentiles se cumplirá cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia. Y ya cuando Dios arrebate su iglesia, que acuérdense, esa iglesia está compuesta de judíos, israelitas y de gentiles. Pero Dios se lo va a llevar a todos los miembros de la iglesia. Y entonces, pero en el instante que Dios levante a su iglesia de este mundo, se cumple el tiempo de los gentiles. Y entonces, bueno, ya yo puedo oír la protesta de algunos de mis lectores, de algunos que me están escuchando. Pero ¿cómo usted puede pensar que un Dios de amor le va a cerrar la puerta de salvación a los gentiles o a nadie? ¿Cómo usted puede pensar eso, pastor? Bueno, mis amados hermanos, no podemos olvidar que ya Dios hizo algo parecido con la generación de Noé. Dios se propuso salvar solo a 8 personas de la familia de Noé. Y cuando ellos habían entrado en el arca, la Biblia dice que Jehová, no fue Noé, no fue ninguno de sus hijos o las esposas de sus hijos, sino que Jehová cerró la puerta, sabiendo que todos los que se quedaron afuera del arca iban a perecer en las aguas del diluvio. Mis amados, la puerta de los gentiles, la puerta de salvación para los gentiles ha estado abierta para que ellos crean en Jesús y se salven por 2000 años. Pero esa puerta no estará abierta para siempre. Eso es lo que estamos viendo en estos dos textos. Llegará el día pronto cuando la plenitud de los gentiles que Dios quiso salvar se completará. Yes, nosotros creemos firmemente que eso es así. Dios es el que salva. La salvación es de Dios, no es de nosotros. Y si la salvación es de Dios, Dios puede salvar a quien Él quiera. Y al que Él quiere endurecer, lo endurece. Sí, Dios es dueño y Señor de toda su creación. Entonces, por eso les dije en el video anterior que Dios puede hacer lo que Él quiera, con quien Él quiera, cuantas veces Él quiera, y no hay quien le diga, ¿por qué tú haces así? No, mis amados hermanos. Entonces, el contexto del pasaje citado en Lucas, ¿se acuerda que le dije, anote este versículo porque vamos a regresar a él? En el contexto del pasaje en Lucas 21-24, ese versículo está dentro de un contexto escatológico, porque podemos seguir leyendo el versículo 25 hasta el 28, que nos habla de la señal que se verá el día que el Señor vendrá en las nubes para arrebatar a la iglesia. Fíjese, la venida del Hijo del Hombre en Lucas 21. Ahora vamos a tomar el pasaje completo. Lucas 21 del 24 al 28. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla.
Entonces habrá señales en el sol. Aquí está la señal de la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol y en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar, de los maremotos y de las olas, desfalleciendo los hombres por temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Mis amados hermanos, este pasaje en Lucas 21, 24 al 28, contiene la señal, la misma señal que hemos venido estudiando en varios videos aquí. La señal que se va a ver el día que Cristo venga, no a la tierra, sino a las nubes, para arrebatar a su iglesia y llevarnos con Él, llevarnos con Él. De este pasaje podemos entender, mis amados, que el arrebatamiento de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, se completará el número de gentiles que Dios quiso salvar. Sí, hay un número específico. Y cuando el último gentil que Dios quiso salvar acepte a Cristo como su Señor y Salvador, entonces el arrebatamiento va a levantar a la iglesia. Y luego la puerta de los gentiles se cerrará. Así que esta idea que muchos cristianos tienen, yo lo siento mucho tener que decirle a ustedes la mala noticia, una noticia más inconveniente. Nadie va a ser salvo después del arrebatamiento de la iglesia. Nadie, nadie. Solamente, o déjenme decirlo de otra forma, ningún gentil va a ser salvo después del arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia podemos entender que Dios se moverá para cumplir su plan de la restauración de Israel, como Pablo lo explicó en Romanos capítulo 11, versículo 11 al 24. Así que no comete el error, no comete el error de decir que ya Dios terminó con los judíos. No. Y no te atrevas a decir eso delante del apóstol Pablo. No, ni ahora ni después. No. ¿Quién te dijo? Dios no ha terminado con Israel todavía. ¿Qué es eso? Que ya después del año 70, ya Dios no tiene interés con los judíos. Sí, señores, si judíos están siendo salvos hasta el día de hoy y van a seguir siendo salvos hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Y luego solamente un remanente de Israel, Dios los va a restaurar por medio de su gracia, por medio de la fe. Déjeme leerle el pasaje, fíjate. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Romanos 11, estoy leyendo. Romanos 11, de 11 al 24. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice Pablo. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles. ¿Ve? Por su transgresión, por su desobediencia, por haber rechazado a Cristo. Entonces vino nuestra salvación de los gentiles, porque Dios nos abrió la puerta de salvación. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, escuchen, amados hermanos, cristianos, gentiles. Pablo dice, porque yo les hablo a ustedes.
que en ninguna manera Dios se ha olvidado de Israel, sino que Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles, la puerta de salvación, para provocar a los israelitas a celos. Sí, porque ellos tienen que darse cuenta, óyeme, nuestros antepasados querían que los romanos crucificaran a Cristo, pero fíjate cómo ha crecido la fe cristiana en Jesucristo. Y todavía gente están siendo salvados y como Dios ha obrado a través de ese pueblo que se entregó a Él. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Te digo, amado hermano, si tú eres un amigo mío que cree que ya Dios no tiene uso para los judíos, ya destruyó el templo y ya se olvidó. No seas arrogante, dice Pablo. Entonces, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, mis amados hermanos. El olivo no es Israel. El olivo es Cristo. Y siempre lo ha sido y siempre lo será. Ellos fueron desgajados porque rechazaron a Cristo. Pero Pablo dice a los gentiles cristianos, no se jacten contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Sí, la perseverancia del cristiano no es el medio para ser salvo al final. No, yo lo siento mucho. La perseverancia es lo que da validez a nuestra profesión de fe en Cristo. Entonces, si permanecemos en esa bondad, es que realmente hemos nacido de Dios, hemos nacido de nuevo. Los que se apartan son aquellos que creyeron a medias, pero no se convirtieron, no fueron salvos, no nacieron de nuevo. Y aún ellos, dice Pablo, refiriéndose de nuevo a los israelitas, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo es Cristo. Cuanto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. En todo esto, mis amados hermanos, vemos que es verdad que nuestro Dios es un Dios de orden. Él trazó un plan para la salvación de la humanidad y lo está llevando a cabo hasta el día de hoy y lo seguirá llevando a cabo.
Ahora, yo creo que nosotros los cristianos, viendo que tenemos un Dios de orden, debemos también nosotros poner en orden nuestras creencias acerca de la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él. ¿Sí? En vez de estar prestando atención a las películas del arrebatamiento, a los muchos libros y novelas que se han escrito de este grandioso evento, prestamos atención a la palabra de Dios, porque esa es verdad, siempre verdad, y eso es lo que se va a cumplir, mis amados hermanos. Bueno, en el próximo video déjeme darle un vistazo para que usted tenga deseo de regresar con nosotros. Vamos a ver 7 pruebas irrefutables de que nadie, ningún gentil, será salvo después del arrebatamiento de la iglesia. Déjeme decirlo esto de nuevo. Yo sé que algunos de ustedes van a decir, este hombre está loco, yo no voy a regresar a escucharlo a él más nunca lo quiero escuchar. Pero mire, les voy a dar, si usted regresa a nuestro canal, que mañana mismo yo voy a grabar las 7 pruebas irrefutables de que nadie, ningún gentil, será salvo después del arrebatamiento de la iglesia. Así que olvídese de un segundo chance. No. Si usted está esperando hasta después del arrebatamiento para creer en Cristo, no vas a tener esa oportunidad. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.